Bienvenidos al Ya Podcast, yo soy su host Florendl y hoy vamos a hablar de cómo conseguir lo que querés y lo que querés no en el sentido de, no sé, que una persona salga con vos, no, por ahora no estoy en el rubro de los amarres, sino me refiero de cómo conseguir lo que querés en un sentido más personal, profesional, de ese tipo de cosas. Yo soy una ferviente creyente del propio potencial y del mérito. Y hago una aclaración porque vieron como que el último tiempo la palabra mérito barra meritocracia tiene como, ¿no? como una connotación negativa, creo. Creo que se ha politizado muchísimo y yo creo muchísimo en el mérito. Obviamente hago esta aclaración que me parece una pavada hacerla, pero la voy a hacer por las dudas, obviamente partiendo de niveles similares. ¿A qué me refiero con esto? Yo no me voy a comparar, por ejemplo, con la hija de Marcelo Tinelli, no sé, con Cande Tinelli, que no tiene nada de malo, pero ella parte de otro lugar muy distinto al que parto yo. Entonces, ahí la comparación y el mérito es bastante complicada. Y de la misma manera no me voy a comparar con alguien que está juntando el mango para poder comer. Esto desde ya. Y, por ejemplo, también esto incluye distintos niveles culturales. No me voy a comparar con una mujer que está, por ejemplo, en este momento en la Franja de Gaza, siempre partiendo del mismo lugar sociocultural y económico. Yo creo que el mérito sí vale y es una muy buena métrica para todo lo que hagas, para tener en cuenta. Entonces, hecha esta aclaración, a mi criterio el mérito sí existe y quien les diga que no, en mi opinión, es fuerte, ¿eh? Les aviso que es fuerte. Para mí es o un infeliz, una persona que es muy infeliz, que no logra lo que se propone, entonces descarta el mérito, como vieron, ¿viste? El mérito solamente es para algunos, o lo logra, o sea, logra efectivamente lo que quiere y no quiere que seas la competencia. Ojo, ojo con estas dos cosas porque mucha gente dice que el mérito no existe porque lo usa como propio consuelo y te lo hace creer a vos, y otros que ya descubrieron que sí funciona no quieren que estés en la misma línea de competencia. Vieron que arranqué diciendo soy una fiel creyente del potencial y del mérito. Ahora, ¿qué es el potencial? Y yo voy a mi fuente, a la fuente que es ChatGPT, que es un conjunto de habilidades, talentos y capacidades que un individuo tiene. Y este capítulo, acordate, se llama ¿Cómo conseguir lo que vos querés? Así que si vos me decís que no tenés ninguna habilidad, ningún talento, ninguna capacidad, bueno, esa bocina se va a haber escuchado, seguramente porque, les cuento, estoy grabando en una sala muy hermosa de las oficinas de IRSA. Yo me enteré, si les soy honesta, este año que al lado del Shopping Dot, esto es para la gente que vive en Argentina, Buenos Aires específicamente, donde estaba la Philips, que era una fábrica, una empresa de Philips justamente, hay un cowork que no saben lo que es. Pero cuando le digo no saben lo que es increíble. Y bueno, yo vengo a esta oficina a grabar el contenido. ¿Qué sucede? Que estamos en septiembre, en un día muy caluroso, y abrí la ventana y bueno, pueden pasar estas cosas como este bocinazo. Entonces les decía que si ustedes me dicen que no tienen ninguna capacidad, habilidad o talento, a menos que sean un potus, yo no les creo, perdón, pero yo no les creo. ¿Por qué? Porque quiere decir que no tienen ninguna herramienta y ningún recurso, y todos tenemos al menos una herramienta o un recurso. Ojo, quizás no los conoces, esto puede suceder. Quizás te da vergüenza, quizás te da vergüenza reconocer en lo que sos bueno. Esto es una posibilidad muy, muy real, ¿eh? Que nos den vergüenza nuestros propios talentos. Quizás le tenés miedo al fracaso o, para mí, mucho peor, le tenés miedo al éxito. Entonces, volviendo a nuestra receta de cómo conseguir eso que vos querés, mi recomendación va a ser que vos te apalanques en algo en lo que vos sos bueno. Eso va a ser clave para vos. Y acá no me refiero, atenti, no me refiero en que seas, no sé, un pianista que toca conciertos en Berlín para decir, bueno, che, soy bueno en algo. Puede ser algo que sea tan simple como sos simpático, sos una persona que es simpática, sos buena comunicadora, o por el contrario tenés cara de póker. Eso yo, por ejemplo, no lo tengo. Es una habilidad que yo no cuento con eso. ¿Por qué? Porque cuando me molesta mucho algo o algo me hace muy feliz o algo me gusta, se me nota. No logro, como decimos acá en Argentina, no logro caretearlo. Entonces la cara de póker puede ser algo muy bueno, es una habilidad que mucha gente tiene, que yo no. Entonces, todo, cuando yo te digo todo lo que vos hiciste, viste, fuiste, sos, aprendiste,
lo vas a usar y lo vas a capitalizar, palabra que me encanta, capitalizar, para conseguir esto que vos querés, que vamos a profundizar en breve, pero lo vas a utilizar. Todo lo que hace que vos seas vos, aunque vos quizás no te des cuenta, te acerca, si vos lo utilizás, te va a acercar al lugar en donde vos querés estar. Ahora vamos con el mérito. Acá les quiero contar una curiosidad por si nunca googlearon la palabra mérito. Te lleva a algo budista. Acá, chicos, les pido mil perdones mi falta de conocimiento religioso. Pero bueno, la cuestión es que tuve que buscar específicamente el mérito en lo académico, en lo profesional. Bueno, la cosa es que el mérito es un logro o una circunstancia que hace que una persona sea digna de un premio o un reconocimiento. Dicho esto, vos me vas a decir que el mérito es algo malo, o sea, ser digno de algo. ¿Es algo malo tener mérito que no existe? No voy a dejar un minuto de silencio para que lo pensemos, porque es un podcast y ¿qué hacemos ese minuto, no? Sería raro, pero de verdad, si vos tenías algo en contra de la palabra mérito después de haber escuchado esto que te digo, a mí me dejó de cara. ¿Y qué tiene que ver con el potencial y el mérito con conseguir lo que vos querés? Que para conseguir eso que vos querés te vas a valer de tu potencial, es decir, de todo lo que sabés, esas herramientas que vos tenés, y el mérito como combustible para alcanzar dicha meta. Obviamente, acá hacemos como si fuera, viste, párrafo aparte. Obviamente cada meta va a requerir cosas distintas de vos y esto es súper importante, te diría indispensable que vos te lo pongas a evaluar, porque no es lo mismo el potencial y el mérito que se requiere para ser un deportista de élite, como puede ser Messi, y tu objetivo estar en un seleccionado, que para un músico, que para un empresario, y que vos tengas esto muy presente y claro como el agua es esencial para que vos puedas lograr tu meta. Entonces vamos con tareas. Vieron que yo siempre en este podcast los mando a hacer tareas, pero son tareas que, miren, yo no recomiendo cosas que o yo no haya hecho o que yo no haya probado o intentado. Entonces, este es un ejercicio que yo hago cada vez que me propongo algo, que no hace falta, chicos, que sea, cuando decimos lograr lo que vos querés, no hace falta que me digas, no sé, quiero ser presidente. A ver, si querés ser presidente, bárbaro, pero digo, puede haber un montón de metas muchísimo más chicas en el medio que vos quieras lograr y digas, che, no tengo la más mínima idea de cómo hacerlo. Bueno, entonces, la primera tarea o consigna es que te pongas a pensar qué requiere esa meta de vos. ¿Qué serie de habilidades, conocimientos, compromiso necesito para lograrlo? Y de nuevo, un minuto de silencio para analizar esta palabra, compromiso. Porque si vos pensás que alcanzar eso que vos querés no requiere compromiso tuyo, es uno de los ingredientes esenciales para que esto suceda. Entonces, compromiso, muy importante. Segundo punto, segunda tarea. ¿Estoy dispuesto? Es una pregunta, esta tarea. O quiero el mérito, o sea, quiero ese resultado sin pasar por todo lo anterior. Recuerden, por las dudas, punto anterior. Yo acá estoy chequeando mis notas. Primer punto, ¿qué requiere esto de mí? Entonces ya tenemos muy claro qué requiere o qué pensás que requiere eso de vos. Y acá vuelvo un segundo a la tarea número 1. ¿Cómo podés saber qué requiere eso de vos? Bueno, si hay alguien que lo haya logrado y podés consultarle, te lo recomiendo. Si es alguien que es cercano a vos, ni hablar, o sea, está muy fácil de consultar a esa persona, pero si es una persona como puede ser, no sé, una celebridad, podés leer su biografía, podés googlearlo, podés hablar con ChatGPT, digo, las opciones son infinitas, pero dale atención a esta serie de habilidades que necesitas para lograr este objetivo. La segunda tarea que te decía es evaluar, preguntarte si estás dispuesto a hacerlo o si simplemente querés ese mérito, ese resultado sin pasar vos por todo lo anterior. Y un ejemplo que voy a dar, este es un ejemplo pavo, burdo, pero para que me sigan en la línea de pensamiento. Si vos querés ser un rockstar, o sea, una estrella de rock, dar un concierto a, no sé, miles y miles de personas, pero no sabés cantar, no sabés tocar ningún instrumento, nunca en tu vida te pusiste a hacer una clase de canto o a ver cómo, no sé, cómo se afina una guitarra, cuáles son las notas de una guitarra, y encima tenés pánico escénico, bueno, está difícil, ¿no? Entonces digo, puede ser que no tengas ninguna de estas habilidades, pero ¿estás dispuesto a pasar por todo ese proceso que se requiere para lograr ese mérito o simplemente decís que querés ser un rockstar? Y acá viene un story time. Chicos, si esto fuera un podcast más pro que el que tengo, ¿vieron que hay podcasts que pasan cosas como ruidos, cosas? Bueno,
Esto sería como una sección story time, que sería como story time en mi mente, ¿no? Bueno, story time. Esto es una historia real, como es Storytime, que es, vieron, si escucharon el primer episodio, yo soy periodista, o sea, que estudié inicialmente periodismo. Es algo que yo soñé ser desde que tenía 8 años, o sea, no es un sueño que un día me levanté y dije, ay, bueno, ¿qué hago en mi vida? No, yo lo soñé esto desde que tenía 8 años y hacía entrevistas con un radiograbador que me había regalado mi abuelo, a mis maestras, a mi abuelo, a mi abuela, a todo el mundo, a mis amiguitos, bueno. Entonces, en algún momento de mi vida, que fue un momento largo, no fue un momento de un día, yo soñaba con ser periodista en el New York Times, que es un medio de comunicación que está justamente en Nueva York. Y este era mi sueño, y yo lo decía que este era mi sueño, o sea que este era el mérito que yo quería, trabajar ahí. Cuando me puse a ver efectivamente qué requería ese sueño de mí, ok, primero requería que hubiera estudiado periodismo, listo, check, estaba. Bueno, requería más cosas, por ejemplo, vivir en Nueva York. O sea, parece pavo, ¿no? Lo que les digo, pero vivir en Nueva York. Entonces, ¿qué hice? El año, ya les voy a decir, bueno, ya ni me acuerdo, pero 2017 por ahí. Primero me fui a San Francisco, Estados Unidos. Amé, fue uno de los mejores viajes de mi vida y de hecho consulté en una cadena que estaba allá para ser periodista ahí. O sea, yo estaba comprometida, perdón, en dos medios, uno que era gráfico y otro que era televisivo. Conseguí tarjeta que al día de hoy tengo de un periodista y demás. Y dije, che, me parece que estoy, bueno, ¿qué hice ese mismo año? Ese mismo año me saqué otro pasaje para Nueva York y dije, voy a usar este viaje como si fuera que me voy a vivir allá. Les aviso, esta historia es ridícula, ¿eh? Pero bueno. Bueno, dije, voy a usar este viaje como si fuera que yo me vengo a vivir acá, me voy a mentalizar lo que es vivir en Nueva York. Si ustedes no fueron nunca a Nueva York, yo ya voy tres veces que fui a Nueva York. Bueno, pueden ser 3, pueden ser 4, menos de 3 no son. Y voy a seguir yendo 100 veces más. Es una ciudad increíble que vos decís, che, es todo cemento, sí es todo cemento, pero es increíble. Y no es todo cemento, hay mucho verde también, es increíble. Entonces fui con mi misión de llevar mi mente a esa situación en donde yo dejaba mi vida en Buenos Aires. No sé si es el primer episodio que vos estás escuchando mío o no, pero si no, debes saber, porque ya me escuchaste decirlo 1.000.000 de veces, que para mí mis vínculos, o sea, mis afectos son, o sea, estructurales en mi vida, hacen quién soy yo. Entonces, mudarme a no sé cuántos kilómetros de distancia es un compromiso fuerte para mí. Y además, otro punto, esto no sé si lo dije, pero yo amo mucho mi país, o sea, amo el hecho de ser argentina. Acá, please, no me pongan banderas políticas, eso porque pasa que haces comentarios en redes, no sé si ustedes están en redes y les pasa, pero haces un comentario y mucha gente me ha dicho facha y también me han dicho socialista, o sea, vieron como pónganse de acuerdo con lo que me van a decir, o sea, como súper de izquierda y súper de derecha. Entonces, bueno, decídanse. Nada, sin ningún tinte político, yo amo a Argentina, amo a los argentinos y amo ser argentina. Entonces había ido a un lugar allá que vos podés ver, que está en Nueva York, que vos podés ver, por ejemplo, los partidos de básquet que ellos juegan, que está muy bueno, que se llama el Madison Square Garden, que es muy parecido, si estás en Buenos Aires, al Movistar Arena, tiene como esa onda. La cuestión es que era un partido clave de ellos, una especie de Boca River, que era los Knicks contra los Celtics. Los Knicks son de Nueva York de básquet. La cosa es que pierden, o sea, pierden los Knicks. O sea, imagínense si ustedes están, no sé, son de River y están en la cancha de River viendo a River perder contra Boca. O sea, imagínense la situación. Bueno, chicos, o sea, el partido fue un espectáculo, estuvo buenísimo. El partido, capaz se dice el juego, estuvo buenísimo, todo hermoso. Yo estaba ahí sola porque, recuerden, estaba en toda esta misión de vivir la full experiencia como si viviera allá. Yo pensé que el partido no había terminado, primero porque el básquet no es mi fuerte, o sea, me gusta ver espectáculos deportivos, pero si vos me decís, ¿sabes de básquet? Hoy en día sí, en ese momento, o sea, hoy en día sí, más, ni siquiera es que sé tanto, pero hoy en día sí más, en ese momento mi conocimiento era 0. Entonces no sabía, o sea, no habían pasado 90 minutos en mi mente, y viene un señor que estaba ahí, o sea, yo vi que la gente se estaba yendo, pero también la gente allá, he ido a recitales en Estados Unidos, no viven como nosotros vivimos cuando vamos a un recital o cuando vamos a ver un espectáculo deportivo que estamos full enfocados en el momento. O sea, no sé, yo he estado viendo los Rolling Stones y vi gente que se levantaba y se iba como a los lugares donde servían comida. Perdón, he visto a los Rolling Stones en Argentina y los he visto en Estados Unidos también. Y
se levantan como a comprar cosas y se quedan charlando, como lo viven como de otra manera. Y acá no, acá ya sabemos cómo, si fuiste a ver a los Rolling acá, ya sabes cómo se vive. Entonces yo pensé que esto era como lo mismo, ¿vieron? Gente así, moviéndose, bueno. Entonces viene un señor y me dice en inglés, che, mirá que se terminó este partido, o sea, como levántate y andate. Y yo dije, o sea, así reaccionaron ante la pérdida de su partido del cual jugaban de locales. Bueno, la cosa es que me voy, me retiro del establecimiento y me pongo los auriculares para caminar por la calle. Dije, bueno, voy a cenar algo, hacía un poco de fresca, a mí el frío, la verdad, me la baja, no me gusta. Y pongo modo aleatorio en Spotify y empieza a sonar En una villa nació, bueno, la canción de Maradona que hizo Rodrigo, el Potro. Chicos, me puse a llorar, pero a llorar como si me hubieran dado una noticia mala, tremenda. Básicamente extrañaba mi país y todo lo que hacía que mi país fuera mi país. O sea, por ejemplo, que hubieran volado cosas en la cancha de River porque había perdido River. Bueno, y vos decís, eso está bueno, no, está malísimo, pero yo lo extrañaba mi país, extrañaba, no sé, gente, no sé, imagínense que la gente de los Knicks y los Celtics bajaban juntos las escaleras, o sea, en el mismo lugar. Claramente, si sos de otro país y estás escuchando este episodio, decís, esta chica que vive, ¿en qué país vive? Bueno, acá se vive con un poco más de pasión los eventos deportivos y ahí quizás no. Entonces yo extrañaba eso, la argentinidad, ¿qué más decirles? Entonces me di cuenta que era otoño, hacía un frío de cagarse, o sea, 4 grados, acá en otoño en Buenos Aires 4 grados es invierno. Y yo dije, ok, clima, no tanto, extraño a todos mis afectos, ok. Y encima tienen costumbres, obviamente, yo encima digo encima como si fuera algo malo, obviamente tienen costumbres distintas a las nuestras, que me encantan para vacacionar, de hecho este año fui a Estados Unidos de nuevo, pero para vivir me lo banco. Bueno, la respuesta no les sorprenderá porque estoy acá, en Buenos Aires, así que la respuesta era no. Todo esto, si te perdiste, porque yo te perdí con mi anécdota, si estás dispuesto, bueno, fíjate que yo en este caso, una de las cosas a las cuales tenía que estar dispuesta para cumplir este objetivo que yo quería, era mudarme de Buenos Aires a otro país, encima a Nueva York, que yo amaba, pero bueno, evidentemente no estaba dispuesta. Así que esto para contarles como un sueño que yo había masticado toda mi vida en lo concreto, cuando empecé a decir, ok, vamos a ver si esto de verdad lo puedo hacer, ya ven que en este caso no. Vamos con la tercera tarea, el tercer punto, que es ser honesto con vos mismo, que en el punto anterior también necesitas honestidad, pero en este caso, por más que vos estés dispuesto, o sea, supongamos que yo me hubiera querido ir a vivir a Estados Unidos, a Nueva York, si por ejemplo, vamos a seguir con el caso del básquet, mi objetivo es ser basquetbolista profesional. A ver, no es que no pueda, pero yo mido 1,53 m. Entonces quizás a mí, siendo honesta con mis habilidades, con este potencial que tengo, quizás a mí me lleve más pasos lograrlos e incluso más mérito que una persona que mide 1,90 m. Esto es súper importante. Cuanto vos más honesto seas con vos mismo, más visibilidad vas a tener vos con respecto al potencial que sí tenés y el potencial que no tenés. Y en base a eso vas a ver qué tenés que sumar, es decir, qué skill set, esta es una palabra muy técnica, pero la palabra concreta es skill set, que es como set de habilidades. ¿Qué habilidades tenés que sumar a tu skill set? Porque te faltan, y qué habilidades sí tenés, o sea, qué sí está dentro de tu skill set en lo cual vos te podés apalancar porque de eso estás sobrado. Lo voy a repetir una vez más. Cuanto vos más honesto seas con vos mismo, más visibilidad vas a tener sobre tu skill set, es decir, vamos a decir como nuestra caja de herramientas, para entender cuáles sí tenemos y cuáles podemos usar y cuáles tenemos que salir a comprar, a adquirir. Y tener presente que muchas veces es probable que tengas que sumar conocimiento, coaching, mentoreo. O sea que es posible que para estos sueños, si son grandes, porque Dios, si es una pavada, y no, entonces de pavadas se tratará. Pero si es un sueño grande, vas a necesitar algunas cuestiones más que probablemente las que tengas. Que no quiere decir, siguiendo el caso del básquet, que sea imposible, pero para mí va a ser mucho más difícil. Entonces quizás tenga que ser mejor en cuanto al rendimiento deportivo, o sea, tener más resistencia, o sea, que tenga que desarrollar, porque altura
por ahora no se va a poder desarrollar, pero quizás tengan que destacarme en otras áreas que esa persona simplemente por medir 1,90, por una cuestión de, nada, naturaleza, ya las tiene, entonces yo tenga que tener otras habilidades. Y acá, volviendo al caso con el New York Times, vamos a suponer una habilidad que vos tenés que tener, por ejemplo, a ver, habilidad no, es como, no es una habilidad, pero es una cuestión que tenés que cumplir. Por ejemplo, tener el dinero para comprarte un pasaje para ir a ese lugar que vos querés, porque si vos querés irte de vacaciones a Bali, bueno, tenés que tener mínimamente la plata para irte de vacaciones a Bali. Entonces, a eso me refiero. Y acá cuando decimos el skill set que tenés y el que no tenés, capaz vos todo sí, quiero ir, pues son simplemente unas vacaciones, pero cuando vas a pasar en limpio, si che, tengo un laburo que no me permite ahorrar ni 2,50. Otro story time. Yo en algún momento de mi vida quise crecer la posición profesional en la que estaban. De nuevo, si este es el primer capítulo que vos me escuchás, bueno, hola, bienvenido. Y si no, ya sabés que yo vengo del mundo profesional, corpo, startup y demás, y posteriormente me fui al mundo del emprendedurismo y por eso tengo mi academia que es Ya Academy. En algún momento a mí me interesaba seguir estando en posiciones dentro del mundo, no voy a decir corpo, pero sí en el mundo profesional, o sea, trabajar para alguien en X lugar. Y me di cuenta que para estar en esas posiciones de liderazgo que yo quería alcanzar y que yo me daba cuenta que sí tenía un skill set súper amplio, había una cosa que me faltaba, y esa cosa que me faltaba, bueno, muchas, ¿no? Pero una súper importante que a mí me faltaba, tenía que ver con mi personalidad, que es que a mí, en general, no me gusta el conflicto. O sea, no me gusta pelear. Vieron que hay gente que, y lo he visto, y si no lo vieron, los invito a que observen. Hay gente que en el conflicto prospera. Ellos están bárbaros, fluyen como un pececito en el agua. A mí pelear me hace mal. Y ni siquiera les digo, o sea, para pelear ya me parece un montón. Me refiero a como esa discusión, no me gusta, con gente que quiero, porque vos me agarrás a mí manejando en el auto y soy, ¿vieron el episodio de Los Simpson que Marge tiene furia al volante? Soy yo. Yo tengo furia al volante. O sea, no me refiero a gente que es una NN, sino gente que tengo contacto, gente del día a día, ni hablar si es gente que yo quiero. No me gusta el conflicto. ¿Qué pasa? Si vos querés ser líder de una organización, la que sea, tenés que saber manejar el conflicto. Es parte de manejar el conflicto. Y era algo que yo le huía cual rata. Le huía, me hacía sentir mal, me angustiaba, bla, bla, bla. Entonces me di cuenta que, uno, no era algo que yo podía, como viste, activar en mí. No estaba sucediendo al menos de manera natural. Entonces, ¿qué hice? Bueno, buscar ayuda, porque esto venía a cuento de que cuando vos sos honesto con vos mismo y te evaluás qué herramientas tenés y qué herramientas no, yo te dije que va a haber muchas veces que sea probable que tengas que sumar conocimiento, coaching, mentoreo, o sea, que salir a buscar de manera externa a alguien que te dé esa herramienta, que te la provea. Bueno, en mi caso yo hice coaching de negocios y esta persona, Laurita Wolo, una genia, me mentoreó específicamente en mí como líder a la hora de resolver conflictos. Y es increíble, ¿no? Porque es re puntual, pero no saben lo que me cambió. O sea, me cambió la manera de ver el conflicto. Ella siempre me decía, cuando vos veas un conflicto, tu ejercicio va a ser primero que lo actúes, porque si vos estás esperando que sea algo natural en vos, cuando no sé, en ese momento tenía 20 y pico de años, no fue algo natural para vos, no te sale, te hace sentir mal y no te vas a levantar diciendo, lista para resolver conflictos. No, entonces actúalo. Y número 2, cuando veas un conflicto, ella me mandó la tarea de tirarme de cabeza. Por más grande o chico que sea, yo me tenía que tirar de cabeza a ese conflicto para intentar resolverlo y eso fue lo que hice. Entonces, esto ténganlo presente. Por ejemplo, si tienen que sumar una capacitación, no sé, quieren este trabajo en el New York Times y no saben hablar inglés o hablan poco en inglés o no sé, algo sucede con el inglés y capaz tienen que ajustar, pulir eso, bueno, quizás tengan que tomar, por ejemplo, clases conversacionales de inglés para ámbitos laborales, ¿no? Estoy poniendo ejemplos. O, por ejemplo, hacerse una formación en, saben hablar inglés, pero no saben hacer periodismo en inglés. Entonces, alguna formación particular. Yo después, por ejemplo, tengo un montón de mentoreados que se acercan a mí, sea por la academia o a mí por mí misma, que tienen un montón de conocimientos para hacer negocios, para salir a vender algo, por ejemplo, sea producto o sea servicio, pero no tienen la idea, o sea, y no tienen por qué tenerla, de cómo se genera un negocio, cuál es la estructura que se le da a una empresa. Entonces vienen a mí justamente para que lo armemos juntos. Entonces, esto para darle algunos ejemplos. Entonces,
Cuando tengas estas 3 tareas completas, que las vamos a repetir, son evaluar qué requiere ese objetivo que vos querés cumplir de vos. Número 2, ser sincero con vos mismo, si estás dispuesta o dispuesto a hacerlo. Y en tercer punto, volver a ser honesto con vos mismo, pero esta vez en relación a las habilidades que sí tenés, las que no tenés y de qué manera las podés adquirir. Una vez que tengas esto completo, vas a tener un camino claro para lograr eso que vos querés, porque primero, vas a saber qué demanda de vos ese sueño exactamente. Número 2, vas a tener súper en claro si estás dispuesto a hacerlo o no. Y acá vamos a hacer un corchete que luego voy a profundizar en instantes nada más, que puede que te quieras dar de baja y está perfecto. Volviendo a lo del New York Times, yo me di de baja, dije chicos, me parece que no, que este sueño no es para mí. Y número 3, ser honesto con este potencial que tenés y el que no tenés. Y nunca está mal, vieron, hacerse una alineación y balanceo para ver, che, en este sentido, en qué estoy parada. En dónde estoy parada, perdón. Y está bueno quizás que lo dividan en habilidades duras y blandas. Habilidades duras siendo técnicas, ¿no? Se llaman en inglés hard skills. Ejemplo, no sé manejar Excel, sé manejar herramientas de gestión, soy buena con los números, qué sé yo. Y habilidades blandas que son soft skills, tienen que ver con soy buena comunicando, no sé, soy una persona muy empática, tiene que ver con ese tipo de habilidades. Entonces, hasta acá vamos con este mapa súper claro de cómo hacer cómo tener cómo tener este mapa súper claro para darle acción a lo que tenés que hacer. Y les dije que quería abrir un corchete, un paréntesis, con el tema de darse de baja, porque es una conversación mega mil recurrente que tengo con mis mentoreados. ¿Por qué? Muchos de ellos vienen del lado emprendedor y otros del lado profesional. Los mentoreados son lo mismo que la academia. Vienen personas que son profesionales y personas que son emprendedoras a capacitarse, a formarse y, en definitiva, a hacer más dinero. ¿Qué pasa con los mentoreados? Sucede que ellos a veces llegan con estos sueños que tienen en la teoría, que quizás, en algún momento sí quisieron, o sea, como es el caso del New York Times, yo efectivamente en algún momento sí lo quería, o tienen sueños que los tienen simplemente porque suenan lindos. Y a la hora de evaluar la parte de si están dispuestos o no, resulta que no están dispuestos ni a la mitad de lo que ese sueño requiere. Vieron que hoy en día está mucho este tema de ser tu propio jefe en las redes sociales, lo bueno de trabajar a tu propio ritmo, con tu propio horario, que sí chicos, yo, Florencia Endl, lo uso y lo recomiendo y he pasado por todas las modalidades que ustedes se puedan imaginar, chica corpo, startup, freelancer, todas. Pero yo con mi personalidad y con lo que estoy dispuesta a hacer, estoy, a bordo con el plan de tener un emprendimiento, que no es lo mismo emprendimiento que empresa, que hoy en día es una empresa. Ya en otro capítulo podemos hablar sobre las diferencias de empresa y emprendimiento, pero básicamente el emprendimiento, en pocas palabras, a mi criterio al menos, es lo que, es como, no son sinónimos, uno antecede el otro. El emprendimiento antecede la empresa, el emprendimiento es algo muy inicial, ya para mí todas las empresas empiezan siendo emprendimientos, es algo que es súper inicial, donde probablemente no tengas ganancia, donde probablemente tengas otro laburo que mantiene a ese emprendimiento, y después la empresa es algo que ya funciona por sí mismo, que tenés, que primero que haces dinero, ¿no? O sea, que tenés ganancia, que tenés equipos, que tenés un sistema ya desarrollado, etcétera, etcétera. Pero bueno, como les digo, es algo que con mi personalidad queda bien y obviamente aún así yo lo elijo, hago un montón de concesiones que quizás a veces no tengo ganas, pero como dentro de esta tarea de qué cosas requiere este sueño de mí, hay algunas que son esenciales y aunque no tengas ganas tenés que estar de acuerdo con esas para que ese sueño se cumpla, es que digo, no todo el mundo puede ni debe ser su propio jefe y acá hay como una cosa en redes sociales que se ve mucho, viste, de como que pareciera, o a mí al menos, no sé ustedes qué pensarán, pero me da la sensación de que es la que va. ¿Vieron? Como que hoy en día es la que va a tener tu emprendimiento. Yo les diría que lo evalúen, que realmente si quieren, por supuesto, chicos, como todo en esta vida, vayan atrás de eso, pero que es tan bueno tener una vida de emprendedor, de empresario, como una vida corpo, como una vida freelance. Yo siempre cuento que laburaba en una corpo muy grande, que sé que mucha gente quisiera laburar ahí, y que daban premios, o sea, vos estabas X cantidad de años en la empresa y te daban como medallas, ¿viste? Tantos años por estar en esta empresa. Y había un flaco que era joven, y le dieron el premio de los 20 años. O sea, esa persona había entrado creo que era 18, él decía, había entrado haciendo una pasantía y había pasado toda su vida, nunca había tenido otro trabajo, obviamente era jefe, bueno, un montón de cosas,
pero a mí el logro de esa persona, que para nada se lo desmerezco, a mí me aterrorizaba. Yo dije, ay, no. O sea, no. Y quizás en otro momento de mi vida, y se los confieso, era como, no sé, yo cuando era periodista, porque, a ver, soy, pero digo, cuando ejercía activamente de periodista, hubo algún momento de mi vida en donde yo no me imaginaba yéndome de Canal 13. Y hubo otro momento de mi vida donde ese sueño cambió. Ya lo pueden observar. Entonces, no tengan miedo de darse de baja de sus propios sueños, aunque lo hayan soñado 80 años. Bueno, 80 años es un montón, pero digo, aunque lo hayan soñado gran parte de su vida, darse de baja es algo re sano. Es una opción viable, es una opción saludable. Entonces, nada, por eso quería hacer un punto fuerte en esto de darse de baja, porque tengo un montón de mentoreados que algunos se dan cuenta que no están cumpliendo los sueños que quieren porque tienen miedo, sencillamente, y otros que se esfuerzan a cumplir sueños que quizás son sueños de otros. Entonces, setea tus expectativas con lo que estás dispuesto a hacer de verdad. Esta frase, tengo así como frase de cabecera, pero esta es una súper importante. La voy a volver a decir. Setea tus expectativas con lo que estás dispuesto a hacer de verdad. Porque si no haces lo que tus sueños te piden, pero te frustras porque esos sueños no suceden, estás viviendo una vida de mierda. Porque yo estoy soñando, vamos a decir, con ser periodista en el New York Times, quiero vivir ahí, en mi sueño, ¿no? Quiero estar ahí, no estoy dispuesta a vivir en Estados Unidos, y entonces me frustro porque no soy periodista en el New York Times. O sea, si te lo pones a pensar, no tiene sentido. Pero como este ejemplo te puedo dar un montón. Yo conozco gente que quiere vivir, por ejemplo, de sus redes sociales, un montón. O sea, esto lo digo por personas que se me vienen en la cabeza, pero hay personas que ni siquiera conozco directamente y me cuentan sus historias. O sea, que me cuenta Pirulo Sultano que tal le pasa lo mismo. Digo, de estos casos hay un millón. Que dicen, che, yo quiero vivir de mis redes sociales, y te suben 2 contenidos al mes. Entonces, sufrís porque no sos influencer, porque no te están, no sé, invitando a París con Chanel, pero subís 2 videos al mes. Entonces, tus expectativas están en estar en Francia, en París, con Chanel, pero no estás dispuesto a hacer lo que ese sueño te requiere, y encima te frustrás porque no sucede. Entonces, en pocas palabras, deja de vivir una vida de mierda, en este caso autogestionada. Luego, es vital para que vos cumplas esto que vos querés, además de estos 3 pasos que te van a dar este mapa súper claro de lo que tenés que hacer, que sumes constancia. Esto, chicos, es como el ingrediente no secreto de todo. Si vos sabés lo que tenés que hacer, tenés las herramientas, todo, sí, pero vas tirando como cañitas voladoras, así por el aire, como intentos sueltos, una vez cada muerte de obispo, y no, gente, imagínense, volviendo a Messi, si Messi hubiera ido a entrenar una semana sí, después 2 semanas no, y no, chicos, o sea, la constancia es como las vías del tren. O sea, obviamente tiene que estar el tren, tiene que haber un montón de cosas, pero esas vías del tren vos las tenés que seguir, te van a llevar de un lugar al otro. Hay que ser constantes con los que queremos. Otro tip que les voy a dar para conseguir lo que ustedes quieren. Ha sido esencial en mi carrera, tanto emprendedora como profesional, que es: golpeen las puertas aunque ustedes vean que están cerradas con triple, cuádruple candado, las golpean igual. Esto realmente es lo que me ha servido a lo largo de toda mi vida. De hecho, les quisiera contar algo, pero todavía no lo puedo terminar de contar, de una posibilidad que se me dio recientemente, que en breve se las voy a contar, que es algo con lo que yo soñaba hacía muchísimo tiempo, y tiene que ver con una posibilidad que yo me enteré tarde. O sea, la realidad es que yo me enteré tarde y dije, ¿sabes qué? Masi, yo voy a contactar igual a esta persona, aunque esta convocatoria ya estaba cerrada, a ver qué pasa. Y terminó siendo que sí. Obviamente, como siempre digo, ¿no? Con una buena propuesta, con estas herramientas que uno tiene y un montón de cuestiones. Pero, digo, porque si vas a ir a golpear la puerta, te abren y no sabes qué decir, estamos en un problema. Pero golpea esas puertas, aunque estén cerradas, aunque te den miedo, alguien puede estar del otro lado dispuesto a decir, hola, sí, ¿en qué te puedo ayudar? Háganlo y me cuentan. Y después hay una frase de Kris Jenner, que es, Kris Jenner la conoce, yo digo Kris Jenner como si todo el mundo la conociera. Bueno, Kris Jenner es la mamá de las Kardashians. Se me va a hacer muy largo el podcast si me pongo a contar quiénes son las Kardashians, si no las conocen, pero bueno, Kim Kardashian, Kylie Jenner, etc. Que ella dice algo así como, si te están diciendo que no, le estás preguntando a la persona equivocada. Nada, se las dejo porque realmente me parece que viene a cuento con esto que les digo de las puertas. Y si ustedes son como yo, que quieren que las cosas se les den y los pone ansiosos y están como en esta cosa de quiero que se me dé, y acá una mención especial porque yo la vez pasada dije que todas mis amigas eran mucho más chill,
Y me olvidé, me olvidé de una amiga que tengo que les diría que vive en ese nivel de ansiedad que tengo yo, que es Maggie, que es una amiga que tengo que vive en Edimburgo, amiga de toda la vida, que hace unos años se fue a vivir atrás de sus sueños a Edimburgo y hablamos mucho de estos temas. Y algo que le digo a ella, que les voy a decir a ustedes también, que espero que les sirva, porque ella, no sé si ustedes creen en el horóscopo, en los astros, pero bueno, independientemente de que crean o no, ella es de Géminis y es una persona muy cambiante, o sea, es una persona multipotencial como pocas yo conozco. Y ella un día encara un sueño y ella cumple todas las tareas, ¿eh? Está dispuesta, tiene las habilidades, ella todo sí, todo sí. Y su constancia, a ver, durante el tiempo que lo desea, va. O sea, digamos, lo desea 3 meses, ella esos 3 meses es constante. Pero después pasan otros 3 meses y quiere otra cosa, capaz otra cosa, pero nada que ver con esta primera que había soñado. Y siempre le digo lo mismo. Porque nos decimos Pel. Le digo, Pel, dale tiempo a la vida, a tus sueños, para que sucedan. Porque si vos lo estás cambiando todo el tiempo, no le das tiempo a que sucedan. Imagínense, y el ejemplo es el siguiente. Ponen, no sé, una planta a crecer, ponen las semillas, cuando está ahí saliendo un brote, pum, lo sacan, lo ponen en otra maceta y en otra maceta. O sea, no es así. Hay que tener constancia sostenida en el tiempo. Y bueno, a veces es difícil elegir. A veces es difícil elegir para dónde queremos ir, pero sí hay que tener en mente, o sea, hay que tener muy presente de que hay sueños que son contradictorios con otros, al menos en un momento. Entonces, por eso volvemos al punto número 2 de si estás dispuesto en este momento y de ser honesto con vos mismo, que me parece que es un poco esencial en la ecuación. Y como les dije, y lo voy a volver a decir, si vos no estás dispuesto a hacer lo que tus sueños te piden y te frustrás por esto, te estás autogestionando una vida de mierda, así que haceme el favor de dejar de vivir una vida de mierda y hacer lo que tus sueños te piden, o no, o date de baja, y es totalmente válido también, es tu vida, viniste a hacer acá lo que se te cante en tanto seas feliz. Chicos, vinimos a ser feliz, se los digo, me lo digo como siempre, y espero que este episodio les haya ayudado, que les ayude a conseguir eso que realmente desean. Les mando un abrazo inmenso, gracias por escuchar y nos vemos en el próximo episodio del Ya Podcast.